Hay crímenes que la historia prefiere olvidar, pero las paredes de las viejas haciendas aún susurran sus secretos. El puerto de Veracruz en 1888 era un hervidero de contrastes. Mientras el país celebraba décadas de independencia y las campanas de la libertad resonaban en las plazas, en las haciendas alejadas del centro, en los cañaverales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, la esclavitud persistía como una sombra que nadie quería nombrar. Oficialmente abolida, pero prácticamente vigente bajo otras formas. Los hacendados habían encontrado maneras de mantener a sus trabajadores encadenados, no con grilletes de hierro, sino con deudas impagables, contratos fraudulentos y una violencia sistemática que doblegaba cualquier intento de rebeldía. En la hacienda San Cristóbal, ubicada a 3 leguas del puerto, vivía una mujer que había conocido todos los horrores que un ser humano podía infligir a otro. Su nombre era Dominga, aunque sus amos raramente lo usaban. Para ellos era simplemente la negra, un objeto más entre los muebles de caoba y los espejos importados de Francia. Dominga había llegado a esa hacienda cuando tenía apenas 14 años, comprada ilegalmente a un tratante que operaba en las sombras del mercado de Tlacotalpan. Ahora, con 23 años, su rostro mostraba una dureza que no correspondía con su edad. Sus ojos, antes brillantes, se habían convertido en pozos oscuros donde ya no cabía la esperanza. La hacienda estaba gobernada por don Sebastián Montoya y su hijo, Rodrigo. Don Sebastián era un hombre de 60 años, de rostro enrojecido por el alcohol y manos temblorosas que aún conservaban la fuerza suficiente para golpear. Viudo desde hacía una década, había criado a su hijo bajo la misma filosofía brutal con la que administraba sus tierras. El mundo se dividía entre los que mandaban y los que obedecían, y cualquier confusión entre estos roles debía corregirse con violencia. Rodrigo, de 32 años, había heredado no solo las tierras de su padre, sino también su crueldad, aunque la suya venía envuelta en una capa de sofisticación que la hacía aún más perversa. Había estudiado en la Ciudad de México, usaba trajes elegantes y hablaba de progreso y modernidad, pero en la intimidad de la hacienda, sus acciones revelaban a un monstruo aún peor que su padre. Dominga trabajaba en la casa grande. Sus labores comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando la luna ya estaba alta. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Pero había otra obligación no escrita, una que le revolvía el estómago cada noche. Desde que llegó a la hacienda, ambos hombres la habían convertido en su juguete. Al principio, Dominga había intentado resistirse. Recibió palizas que la dejaron inconsciente durante días. Aprendió que gritar solo atraía más violencia, que llorar solo provocaba burlas. Así que desarrolló una técnica de supervivencia: separar su mente de su cuerpo, flotar en algún lugar por encima de sí misma, mientras los hombres hacían lo que querían con ella. Pero incluso las técnicas de supervivencia tienen sus límites. En septiembre de ese año, algo cambió dentro de Dominga. Quizás fue el calor sofocante que no cedía ni por las noches. Quizás fue el comentario casual de Rodrigo sobre traer a otra muchacha joven de Tlacotalpan, alguien más fresca, como él lo expresó. O quizás fue simplemente que 9 años de horror habían llenado un vaso que finalmente se desbordó. Dominga comenzó a tener sueños. En ellos, veía a su madre, una mujer que apenas recordaba, diciéndole: «Nadie puede encadenar tu espíritu si tú no lo permites». Al despertar, esas palabras resonaban en su cabeza con la claridad de una campana. La cocina de la hacienda era el dominio de Dominga. Allí pasaba gran parte del día, preparando las elaboradas comidas que los Montoya demandaban. Entre ollas de cobre y cazuelas de barro, había una colección de cuchillos. Uno en particular llamaba su atención últimamente: un cuchillo de cocina de hoja ancha y mango de madera, usado para descuartizar los animales que llegaban del campo. Dominga lo afilaba cada tarde en la piedra de amolar, observando cómo el filo capturaba la luz del atardecer. Lo hacía lentamente, casi ceremonialmente, mientras en su mente tomaba forma un plan que al principio la aterrorizaba, pero que poco a poco se convertía en la única salida visible de su infierno. Los otros sirvientes de la hacienda habían notado el cambio en Dominga. Jacinto, el anciano encargado de los establos, comentaba con Teresa, la cocinera principal, que la muchacha ya no lloraba. «Eso no es bueno», decía el viejo. «Cuando una persona deja de llorar, es porque se le ha roto algo por dentro, porque está por hacer algo terrible». Teresa asentía, pero nadie intervenía. En la hacienda San Cristóbal,
Cada quien cargaba con sus propios demonios, y meterse en los asuntos de otros podía resultar fatal. El día llegó el 23 de octubre, una fecha que Dominga no olvidaría jamás, no por nada especial en el calendario, sino porque esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Rodrigo entró a la cocina con esa mirada que ella conocía demasiado bien. La agarró del brazo, la arrastró hacia la despensa. Dominga no gritó, no se resistió. Dejó que su cuerpo cumpliera con la rutina de horror mientras su mente estaba en otro lugar, tomando una decisión final. Cuando Rodrigo terminó y salió de la despensa abotonándose la camisa y silbando una tonada alegre, Dominga se quedó ahí, sentada entre sacos de harina y frijoles, con la mirada fija en la nada. Entonces, con una calma que la sorprendió a ella misma, se levantó, se arregló el vestido rasgado y regresó a la cocina. El cuchillo estaba donde siempre, colgado en la pared. Dominga lo descolgó, sintió el peso familiar en su mano. Lo guardó entre los pliegues de su delantal. Continuó con sus tareas como si nada hubiera pasado. Sirvió el desayuno, limpió los platos, barrió el comedor. Su rostro no mostraba emoción alguna. Teresa la observó durante el almuerzo y le pareció que Dominga tenía la expresión de alguien que ya había muerto por dentro, un fantasma cumpliendo con las rutinas de los vivos. La noche cayó sobre la hacienda con su pesadez característica. El aire estaba cargado de humedad y el canto de las cigarras creaba una sinfonía ensordecedora. Don Sebastián y Rodrigo cenaron en el gran comedor, iluminados por candelabros de plata. Hablaban de negocios, de la cosecha de caña, de los precios en el mercado de Veracruz. Dominga servía la comida en silencio, llenaba las copas de vino, retiraba los platos. Los hombres apenas la miraban. Para ellos era simplemente parte del mobiliario. Después de la cena, como era costumbre, don Sebastián se retiró a su habitación. Su salud había decaído en los últimos meses y generalmente se dormía temprano, ayudado por el brandy que consumía en cantidades generosas. Rodrigo, en cambio, se quedó en el salón, fumando un cigarro y revisando unos documentos. Dominga recogió la cocina con movimientos mecánicos. Lavó los platos, guardó los utensilios, apagó el fuego de la estufa. Luego, con el cuchillo escondido en su delantal, subió las escaleras hacia el segundo piso de la casa grande. La madera crujía bajo sus pies descalzos. Cada paso era deliberado, medido. Dominga conocía cada rincón de esa casa mejor que sus propios dueños. Sabía qué tabla del piso crujía más fuerte, qué puerta tenía las bisagras oxidadas, por dónde pasaba la brisa nocturna. Había limpiado cada centímetro de esos corredores durante 9 años. Ahora, ese conocimiento se convertiría en su ventaja. El pasillo del segundo piso estaba sumido en penumbras, apenas iluminado por una lámpara de aceite que colgaba al final del corredor. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas grotescas que parecían observarla. Dominga no sentía miedo. Lo que había en su pecho era algo diferente, algo frío y cortante como el metal que apretaba entre sus manos. La puerta de la habitación de don Sebastián estaba entreabierta. Desde el pasillo se escuchaban sus ronquidos ásperos, interrumpidos ocasionalmente por un resoplido. Dominga se detuvo frente a la entrada, respiró profundamente. Por un momento, solo un momento, una parte de ella consideró dar media vuelta, regresar a su cuarto, seguir sobreviviendo como lo había hecho hasta entonces. Pero esa voz interior fue acallada por el recuerdo de cada golpe, cada violación, cada humillación. 9 años de horror condensados en un instante de claridad brutal. Esto terminaba esta noche, de una manera o de otra. Empujó la puerta con suavidad. La habitación olía a tabaco rancio, a sudor y a alcohol. Don Sebastián yacía en su enorme cama de 4 postes, cubierto apenas por una sábana delgada. Su pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. A su lado, sobre la mesita de noche, descansaba una botella de brandy medio vacía y un vaso sucio. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando la escena con un resplandor plateado que le daba un aire irreal, casi onírico. Dominga se acercó lentamente. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra persa que cubría el suelo. Se paró junto a la cama, mirando al hombre que había comprado su cuerpo como quien compra ganado. Don Sebastián tenía la boca abierta, un hilo de saliva le corría por la comisura de los labios. Su rostro, incluso en el sueño, conservaba esa expresión de crueldad perpetua, esas arrugas talladas por años de mezquindad.
Dominga levantó el cuchillo. La hoja capturó la luz de la luna y brilló como plata líquida. Su mano no temblaba. Había imaginado este momento tantas veces en los últimos días que ahora se sentía casi como una coreografía ensayada. Colocó la punta del cuchillo sobre el pecho del hombre, justo donde sabía que latía el corazón. Presionó ligeramente, lo suficiente para que la punta atravesara la tela de la camisa de dormir. Don Sebastián gruñó en sueños, pero no despertó. Entonces, con un movimiento rápido y decidido, Dominga hundió el cuchillo con todas sus fuerzas. La resistencia inicial de la piel y las costillas dio paso a una sensación de penetración profunda. Don Sebastián abrió los ojos de golpe. Su boca formó un grito silencioso. Sus manos se aferraron instintivamente al brazo de Dominga, intentando detenerla, pero el shock y el alcohol habían debilitado sus reflejos. Dominga retiró el cuchillo y volvió a hundirlo. 1, 2, 3 veces más. La sangre brotó caliente y oscura, empapando las sábanas blancas, formando charcos que se expandían como tintas sobre papel. Los ojos de don Sebastián la miraron con una mezcla de sorpresa y terror, como si no pudiera comprender que esa mujer a la que había tratado como un objeto finalmente se había revelado. Intentó hablar, pero solo salió un borboteo de sangre de su boca. En cuestión de segundos, sus movimientos se hicieron más débiles, hasta que finalmente quedó inmóvil, con los ojos abiertos mirando al techo. Dominga se quedó ahí parada, observando lo que había hecho. La sangre le había salpicado el vestido y las manos. Podía sentir su calor, su viscosidad. Durante años había limpiado manchas de esa casa, pero nunca había visto tanta sangre junta. Sin embargo, no sentía repulsión ni horror. Sentía una extraña sensación de liberación, como si una cadena invisible que había estado atada a su cuello finalmente se hubiera roto. Limpió el cuchillo en las sábanas de la cama, observando cómo la tela blanca absorbía el rojo oscuro. Luego dio media vuelta y salió de la habitación con la misma calma con la que había entrado. El pasillo seguía desierto. Los otros sirvientes dormían en sus cuartos al fondo de la casa, en el ala de servicio donde los gritos y los ruidos de la casa grande raramente llegaban. Dominga bajó las escaleras. Sus pies dejaban huellas rojizas en los escalones de madera pulida. En el salón, Rodrigo seguía despierto. Había encendido más lámparas y ahora estaba sentado en el escritorio de su padre, revisando libros de cuentas. Tenía una copa de coñac junto al codo y un cigarro entre los dedos. Al escuchar los pasos, levantó la vista distraídamente, esperando ver a alguno de los sirvientes. Cuando vio a Dominga parada en la entrada del salón, con el cuchillo ensangrentado en la mano y el vestido manchado de rojo, su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad. ¿Qué demonios?, comenzó a decir, levantándose bruscamente de la silla. La silla cayó hacia atrás con estrépito. Rodrigo miró a Dominga, luego el cuchillo, luego las manchas de sangre. Su mente procesaba lo que veía, pero parecía incapaz de aceptarlo. ¿Qué has hecho, maldita loca?, gritó, su voz quebrándose entre la furia y el miedo. Dio un paso hacia atrás, buscando instintivamente algo con lo que defenderse. Sus ojos se posaron en un bastón con puño de plata que descansaba junto a la chimenea. Se lanzó hacia él, pero Dominga fue más rápida. Ella había anticipado este momento también. Sabía que Rodrigo era más joven, más fuerte, que no estaría debilitado por el alcohol y el sueño como su padre. Pero Dominga tenía algo que él no tenía: 9 años de rabia acumulada convertida en pura determinación. Se abalanzó sobre él antes de que pudiera alcanzar el bastón. El cuchillo encontró su objetivo en el costado de Rodrigo, justo debajo de las costillas. Él soltó un alarido de dolor y se giró, golpeándola en la cara con el puño cerrado. Dominga sintió el impacto, el sabor metálico de la sangre en su boca, pero no soltó el cuchillo. Cayeron juntos al suelo, rodando entre los muebles. Rodrigo intentaba quitarle el arma. Sus manos apretaban las muñecas de Dominga con fuerza brutal. Ella podía sentir cómo sus huesos crujían bajo la presión. «Te voy a matar, maldita perra», jadeaba Rodrigo, su aliento caliente en la cara de Dominga. Pero su fuerza se debilitaba con cada segundo. La herida en su costado sangraba copiosamente, empapando su camisa blanca. Dominga aprovechó un momento de debilidad para liberar una de sus manos y clavar de nuevo el cuchillo, esta vez en el cuello de Rodrigo. La sangre brotó como un geyser, salpicando el rostro de Dominga, las paredes, los muebles caros.
Rodrigo soltó un gorgoteo horrible. Sus manos se fueron a la herida de su cuello en un intento inútil de detener la hemorragia. Sus ojos, muy abiertos, miraban a Dominga con una expresión de incomprensión total. Parecía preguntarse cómo era posible que esto estuviera sucediendo, cómo una simple esclava había logrado dominarlo. Dominga se apartó de él, gateando hacia atrás hasta quedar apoyada contra la pared. Observó cómo Rodrigo se retorcía en el suelo, cómo sus movimientos se volvían cada vez más espasmódicos, hasta que finalmente quedó quieto. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración agitada de Dominga y el goteo constante de la sangre sobre el suelo de madera. La escena en el salón parecía sacada de una pesadilla. Muebles volcados, libros y papeles esparcidos, y en el centro, el cuerpo de Rodrigo Montoya en un charco creciente de sangre. Dominga se puso de pie lentamente. Todo su cuerpo le dolía. Tenía cortes en las manos. Un ojo se le estaba hinchando por el golpe. Sentía un dolor punzante en las costillas. Pero estaba viva, y ellos estaban muertos. Se quedó ahí parada durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, procesando lo que acababa de hacer. La realidad de la situación comenzó a penetrar la neblina de adrenalina que había nublado su mente. Había matado a 2 hombres. Había derramado su sangre en los mismos suelos que ella había limpiado durante años. Las paredes que había fregado una y otra vez ahora estaban salpicadas de rojo. Dominga miró sus manos manchadas, el cuchillo que aún sostenía, y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que sus piernas flaqueaban. Se dejó caer de rodillas, pero no lloró. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, y lo que sentía ahora no era tristeza ni arrepentimiento. Era un vacío extraño, como si hubiera estado cargando un peso durante tanto tiempo que ahora, al soltarlo, no supiera cómo sentirse sin él. El reloj de péndulo en el salón marcaba las 11 de la noche. Fuera, el viento había comenzado a soplar más fuerte, trayendo consigo el olor a lluvia. Las cigarras habían cesado su canto, reemplazadas por el croar distante de las ranas en los cañaverales. Dominga sabía que tenía que moverse, que quedarse ahí no era una opción, pero su cuerpo parecía no responder a las órdenes de su cerebro. Se quedó arrodillada junto al cuerpo de Rodrigo, observando cómo la sangre seguía expandiéndose, buscando los surcos entre las tablas del piso, deslizándose hacia las alfombras persas que los Montoya habían importado a precio de oro. Fue el sonido de pasos en el piso superior lo que finalmente la sacó de su trance. Alguien se había despertado. Probablemente Teresa, que tenía el sueño ligero y cuya habitación estaba más cerca de la casa grande. Los gritos de Rodrigo debieron haberla alertado. Dominga escuchó una puerta abrirse, luego pasos vacilantes en el pasillo de arriba. Una voz temerosa llamó: «¿Don Sebastián? ¿Don Rodrigo? ¿Está todo bien?» Era efectivamente Teresa. Dominga se puso de pie con esfuerzo, aún sosteniendo el cuchillo. Sabía que en cuestión de minutos, quizás segundos, Teresa bajaría las escaleras o encontraría el cuerpo de don Sebastián. Tenía que irse. Tenía que huir ahora. Se dirigió hacia la puerta trasera de la casa, la que daba a los jardines y luego a los campos de caña. Sus pies descalzos dejaban huellas rojas en el piso, marcando su camino como migas de pan en un cuento macabro. Atravesó la cocina, donde tantas horas de su vida había pasado, donde había aprendido a cocinar los platillos que los Montoya exigían, donde había afilado el cuchillo que ahora llevaba consigo. Tomó un chal que colgaba junto a la puerta, lo usó para limpiarse un poco el rostro y las manos. No sirvió de mucho, la sangre estaba por todas partes. Salió a la noche húmeda. El jardín trasero de la hacienda estaba descuidado, invadido por maleza y flores silvestres que habían crecido sin control desde que la esposa de don Sebastián había fallecido. Nadie se preocupaba ya por mantener esa área. Dominga corrió entre los arbustos, sus pies hundiéndose en la tierra mojada. Detrás de ella, escuchó un grito agudo que rasgó la noche. Teresa había encontrado uno de los cuerpos. Más voces se unieron, gritos de alarma, puertas abriéndose. La hacienda comenzaba a despertar al horror. Dominga no miró atrás. Siguió corriendo hacia los campos de caña, donde la oscuridad era más densa y podía esconderse entre los tallos altos. Los cañaverales de la hacienda San Cristóbal se extendían por hectáreas. Durante el día, trabajadores con machetes cortaban la caña bajo el sol implacable. Por la noche, esos campos se convertían en un laberinto oscuro donde era fácil perderse. Dominga se adentró en ellos,
sintiendo como las hojas afiladas de la caña le cortaban los brazos y las piernas mientras corría. El suelo estaba irregular, lleno de surcos y piedras que hacían difícil mantener el equilibrio. Tropezó varias veces, cayó, se levantó, siguió adelante. No tenía un plan, no sabía hacia dónde iba exactamente. Solo sabía que tenía que alejarse de la hacienda, poner la mayor distancia posible entre ella y lo que había hecho. Detrás de ella, las voces se organizaban. Escuchó a Jacinto gritar órdenes, su voz anciana pero firme. Estaban formando un grupo de búsqueda. Dominga sabía cómo funcionaban estas cosas. Los hacendados de la región se ayudaban mutuamente en situaciones como esta. Para el amanecer, habría decenas de hombres armados buscándola, con perros si era necesario. Una mujer negra cubierta de sangre sería fácil de encontrar. No tenía dinero, no tenía recursos, no conocía el camino a ningún lugar seguro. Técnicamente, no existía ningún lugar seguro para ella en todo México. Lo que había hecho era imperdonable ante los ojos de la ley, ante los ojos de la sociedad. No importaba lo que los Montoya le hubieran hecho durante 9 años. Ella era una esclava, ellos eran sus amos, y había cruzado una línea que nunca debió cruzarse. Corrió durante lo que le pareció una eternidad, hasta que sus pulmones ardían y sus piernas amenazaban con ceder. Finalmente se detuvo, jadeando, apoyándose contra un árbol en el borde de los cañaverales. Desde ahí podía ver, a lo lejos, las luces de la hacienda. Más lámparas se habían encendido. La casa brillaba como una joya macabra en medio de la oscuridad. Podía imaginar la escena. Teresa y los otros sirvientes encontrando los cuerpos, la sangre por todas partes, el horror en sus rostros. ¿Qué estarían pensando? ¿La condenarían? ¿La comprenderían? Probablemente un poco de ambas cosas. Todos en la hacienda sabían lo que le hacían a Dominga. Todos habían sido testigos silenciosos de su sufrimiento. Pero el miedo y la necesidad de sobrevivir mantenían a la gente callada. Nadie había intervenido, nadie había denunciado. Y ahora ella había hecho lo impensable. Dominga miró el cuchillo que aún sostenía. La hoja estaba cubierta de sangre seca y pegajosa. Por un momento consideró tirarlo, deshacerse de la evidencia. Pero algo la detuvo. Ese cuchillo era lo único que tenía, la única arma con la que podía defenderse si alguien la encontraba. Lo guardó entre los pliegues de su vestido y siguió caminando, ahora más despacio, intentando pensar con claridad. Necesitaba llegar al puerto de Veracruz. Era su única oportunidad. En el puerto había movimiento constante, barcos que llegaban y salían, gente de todos los orígenes. Quizás podría mezclarse entre la multitud, encontrar la manera de subirse a algún barco, llegar a algún lugar donde nadie la conociera. Era un plan desesperado, lleno de agujeros, pero era lo único que tenía. El camino al puerto era largo, más de 3 leguas a pie. Dominga lo había recorrido solo una vez, años atrás, cuando los Montoya la llevaron en carruaje a comprar suministros. Intentó recordar el trayecto, los puntos de referencia. Había un río que cruzar, luego un bosque pequeño, después el camino principal que llevaba directamente al puerto. Si mantenía un paso constante y no se perdía, podría llegar antes del amanecer. Pero tenía que moverse rápido, antes de que organizaran los grupos de búsqueda, antes de que enviaran jinetes por todos los caminos. Se quitó el chal manchado de sangre y lo enterró bajo unas piedras. Su vestido también estaba manchado, pero no podía hacer nada al respecto. Tendría que esperar encontrar agua para lavarse. Caminó durante horas, guiándose por las estrellas y por un instinto que no sabía que poseía. La noche se volvió más fría, y Dominga comenzó a tiritar. Su cuerpo, que había funcionado con pura adrenalina hasta ahora, empezaba a sentir el agotamiento. Cada músculo le dolía, las heridas en sus manos y brazos le ardían, el ojo hinchado le palpitaba con cada latido de su corazón. Pero no podía detenerse. Siguió adelante, poniendo un pie delante del otro, repitiendo en su mente como un mantra: llegarás al puerto, encontrarás un barco, serás libre. Era una fantasía, probablemente, pero era lo único que la mantenía en movimiento. Encontró el río justo antes de la medianoche. El agua corría oscura y rápida, alimentada por las lluvias recientes de la temporada. Dominga se arrodilló en la orilla, hundiendo las manos en el agua fría. La corriente se tiñó de rojo mientras frotaba su piel, intentando eliminar la sangre seca que se había acumulado bajo sus uñas, en los pliegues de sus dedos,
en cada arruga de sus palmas. El agua estaba helada y le provocaba escalofríos que recorrían toda su columna, pero la sensación de limpiar, aunque fuera una pequeña parte de la evidencia, le daba un extraño consuelo. Se mojó el rostro, sintiendo como el agua arrastraba la sangre de sus mejillas, de su frente. Bebió con desesperación, saciando una sed que no había notado hasta ese momento. El agua tenía un sabor terroso, pero para ella era el néctar más dulce que había probado en años. Miró su reflejo distorsionado en la superficie oscura del río. Apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Los ojos hundidos, el rostro demacrado, las marcas de violencia reciente mezcladas con cicatrices antiguas. Pero había algo diferente en esa mirada. Ya no era la mirada de una víctima, de alguien que había aceptado su destino. Era la mirada de alguien que había tomado el control, aunque fuera solo por una noche, aunque el precio de ese control fuera la muerte o algo peor. Dominga se preguntó si valía la pena. La respuesta llegó sin vacilación. Sí. Cada segundo de libertad, cada paso lejos de la hacienda, valía más que 9 años de supervivencia en el infierno. Cruzó el río con dificultad. La corriente era más fuerte de lo que esperaba, y en un momento estuvo a punto de ser arrastrada. El agua le llegaba hasta la cintura, empapando completamente su vestido, pero al menos se llevaba consigo la mayor parte de la sangre. Del otro lado, tiritando incontrolablemente, Dominga se adentró en el pequeño bosque que recordaba del viaje anterior. Los árboles aquí eran antiguos, con troncos gruesos cubiertos de musgo y ramas que se entrelazaban formando un dosel que bloqueaba la luz de la luna. La oscuridad era casi total, y Dominga tenía que caminar con las manos extendidas para no chocar contra los árboles. Escuchaba sonidos a su alrededor, el crujir de ramas, el aleteo de murciélagos, el ulullar de un búho. En cualquier otra circunstancia, habría estado aterrorizada, pero después de lo que acababa de hacer, los peligros del bosque parecían triviales. Fue en medio de ese bosque cuando finalmente se permitió pensar en lo que había hecho, realmente pensar en ello. Había quitado 2 vidas. Había atravesado con un cuchillo la carne de 2 seres humanos. Había visto la luz extinguirse en sus ojos. Había sentido su sangre caliente en sus manos. Eso la convertía en un monstruo. La sociedad diría que sí. Las autoridades la colgarían sin pensarlo 2 veces si la capturaban. Pero Dominga sabía la verdad que nadie más quería admitir. Los verdaderos monstruos habían sido ellos. Los Montoya y miles como ellos, que se escondían detrás de sus ropas finas y sus modales educados mientras cometían atrocidades en la privacidad de sus haciendas. Ella solo había hecho lo que cualquier ser vivo haría cuando es acorralado sin esperanza de escape: defenderse, aunque el precio fuera terrible. Salió del bosque justo cuando comenzaba a clarear el horizonte. El cielo pasaba del negro al azul oscuro, con pinceladas de naranja y rosa anunciando el amanecer. Desde su posición elevada, Dominga podía ver a lo lejos el puerto de Veracruz. Las luces de los faroles aún brillaban en los muelles, y podía distinguir las siluetas de varios barcos anclados en la bahía. El puerto ya comenzaba a despertar. Los estibadores llegaban temprano para cargar y descargar mercancías. Los pescadores preparaban sus botes, los vendedores ambulantes montaban sus puestos. Era un hervidero de actividad incluso a esas horas tempranas. Perfecto para alguien que necesitaba pasar desapercibida. Dominga bajó por el camino principal con cautela. A medida que se acercaba al puerto, comenzó a ver más gente. Trabajadores que se dirigían a sus labores, mujeres que iban al mercado con canastas en los brazos, niños que correteaban entre los adultos. Nadie le prestó mucha atención al principio. Su vestido empapado y sucio no era tan inusual en un pueblo portuario donde mucha gente vivía en condiciones precarias. Pero Dominga sabía que su rostro golpeado y su ojo hinchado llamarían la atención eventualmente. Necesitaba encontrar algún lugar donde esconderse, donde pudiera pensar su próximo movimiento. Caminó por las calles estrechas del puerto, manteniéndose cerca de las paredes, evitando el contacto visual con cualquiera que pasara. Fue entonces cuando escuchó las campanas de la iglesia, el repique urgente que anunciaba no una misa, sino una emergencia. Dominga sintió que el corazón se le subía a la garganta. Las noticias viajaban rápido, especialmente noticias tan espantosas como el asesinato de 2 hacendados prominentes. Probablemente un jinete había llegado al pueblo durante la noche, alertando a las autoridades, pidiendo ayuda para la búsqueda. Dominga se metió en un callejón, escondiéndose detrás de unas cajas apiladas.
Desde ahí podía ver la calle principal sin ser vista. No tuvo que esperar mucho. En cuestión de minutos, vio pasar a un grupo de hombres armados, algunos a caballo, otros a pie. Llevaban antorchas, aunque ya había luz suficiente. Entre ellos reconoció a algunos vaqueros de haciendas vecinas. Estaban organizando grupos de búsqueda, dividiéndose el territorio. Una negra, escuchó que decía uno de ellos, esclava de los Montoya. La muy desgraciada los mató mientras dormían. Don Sebastián y don Rodrigo, que en paz descansen. Hay recompensa por ella, viva o muerta. Las palabras resonaron en los oídos de Dominga como campanas fúnebres. Viva o muerta. Sabía lo que eso significaba. Si la encontraban, no habría juicio, no habría oportunidad de explicar. La colgarían del árbol más cercano como advertencia para cualquier otro esclavo que tuviera ideas similares. O quizás harían algo peor, para que el castigo fuera ejemplar. Dominga sintió el peso del cuchillo contra su cuerpo. Si llegaba a eso, si no había escapatoria, al menos se aseguraría de no ser capturada viva. Esperó en el callejón hasta que los hombres pasaron. El sol ya había salido completamente, bañando el puerto con una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad de su situación. Dominga sabía que sus opciones se reducían con cada minuto que pasaba. No podía quedarse escondida indefinidamente. Eventualmente alguien la encontraría. Necesitaba un milagro, o al menos un golpe de suerte extraordinario. Fue entonces cuando lo vio. Un barco pequeño atracado en uno de los muelles más alejados. No era uno de los grandes buques mercantes que dominaban el puerto, sino una embarcación más modesta, probablemente de pescadores o contrabandistas. Lo importante era que la tripulación estaba ocupada cargando cajas, y el barco parecía listo para zarpar pronto. Dominga salió de su escondite y caminó lo más casualmente que pudo hacia los muelles. Cada paso requería un esfuerzo consciente para no correr, para no llamar la atención. Pasó junto a vendedoras de pescado que gritaban sus ofertas, junto a marineros borrachos que aún no se habían ido a dormir después de una noche de parranda, junto a niños descalzos que pedían monedas. El muelle era un caos organizado de sonidos, olores y movimiento. Dominga llegó cerca del barco y se escondió detrás de unos barriles de ron. Desde ahí observó a la tripulación. Eran 4 hombres, todos de piel curtida por el sol y aspecto rudo. El capitán, distinguible por el sombrero más elaborado, gritaba órdenes mientras los otros terminaban de cargar. «Vamos, flojos. Quiero zarpar antes del mediodía. La marea estará a nuestro favor», bramaba el capitán. Dominga evaluó sus opciones. Podía intentar abordar el barco sin ser vista, esconderse en la bodega, esperar a que zarparan y luego revelar su presencia cuando ya estuvieran en mar abierto. Era arriesgado, pero que en su situación no lo era. La alternativa era quedarse en el puerto, donde cada vez más gente comenzaba a hablar del asesinato en la hacienda, donde los grupos de búsqueda se multiplicaban. Tomó una decisión. Esperó a que los tripulantes estuvieran todos ocupados en un lado del barco. Luego se movió rápidamente, subiendo por la pasarela y deslizándose hacia la bodega por una escotilla que encontró entreabierta. La bodega era oscura y olía a pescado, a sal y a algo más que Dominga prefirió no identificar. Había cajas apiladas hasta el techo, barriles, redes de pesca enrolladas. Dominga se escondió detrás de unas cajas grandes marcadas con sellos de aduanas que probablemente significaban que contenían mercancía de contrabando. Se hizo un ovillo, abrazando sus rodillas contra su pecho, intentando ocupar el menor espacio posible. El cuchillo lo mantuvo cerca, apretado contra su cuerpo. Podía escuchar las voces amortiguadas de la tripulación arriba, los pasos pesados sobre la cubierta de madera, el crujido de las cuerdas mientras preparaban el barco para zarpar. Pasó lo que le parecieron horas en esa oscuridad húmeda. El hambre comenzaba a morderle el estómago, un recordatorio cruel de que no había comido nada desde el día anterior. Su cuerpo entero era un mapa de dolor. Las heridas de la pelea con Rodrigo, los cortes de las hojas de caña, el agotamiento de haber caminado toda la noche. Pero sobre todo eso, había una sensación extraña de calma. Por primera vez en 9 años, Dominga no tenía que temer lo que vendría cuando cayera la noche. No habría manos brutales sobre su cuerpo, no habría golpes por alguna infracción imaginaria. Estaba huyendo, sí, probablemente hacia una muerte segura, pero incluso eso era mejor que volver a la vida que había dejado atrás. Finalmente sintió que el barco comenzaba a moverse.
El balanceo suave se convirtió en un vaivén más pronunciado cuando salieron del puerto y alcanzaron las aguas abiertas del Golfo de México. Dominga cerró los ojos, dejando que el movimiento la meciera. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió relajarse, aunque fuera solo un poco. Había logrado salir del puerto. Había escapado de Veracruz. ¿Hacia dónde iba este barco? No tenía idea. ¿Qué haría cuando la encontraran inevitablemente? Tampoco lo sabía. Pero por ahora, en este momento suspendido entre el pasado y el futuro, estaba libre. Los días en el mar se convirtieron en una nebulosa. Dominga permaneció escondida en la bodega, saliendo solo cuando estaba segura de que la tripulación dormía, para buscar agua o los restos de comida que pudiera encontrar. El hambre se volvió su compañera constante, un dolor sordo que nunca la abandonaba. El agua era escasa y tenía que racionar cada sorbo que lograba conseguir. Su cuerpo se debilitaba día a día, pero su mente permanecía curiosamente clara. Pensaba en su madre, en los vagos recuerdos que tenía de África, en las historias que había escuchado de niña sobre la resistencia, sobre Yanga y los cimarrones que habían establecido pueblos libres en las montañas. Pensaba en que quizás, solo quizás, ella también encontraría su lugar de libertad. Fue en el quinto día cuando la descubrieron. Uno de los marineros bajó a la bodega a buscar provisiones y la encontró acurrucada entre las cajas, demacrada, débil, pero aún con los ojos encendidos de determinación. El hombre gritó alertando al resto de la tripulación. En cuestión de minutos, Dominga estaba rodeada por los 4 marineros, sus rostros una mezcla de sorpresa y enfado. El capitán, un hombre de unos 50 años con una cicatriz que le atravesaba la mejilla, la miró con dureza. ¿Quién demonios eres y qué haces en mi barco?, ladró. Dominga no respondió de inmediato. Evaluó las opciones. Podía mentir, inventar alguna historia. Pero, ¿qué sentido tenía? La verdad, de una forma u otra, siempre salía a la luz. Soy Dominga, dijo finalmente, su voz ronca por la falta de uso y la deshidratación. Soy esclava de la hacienda San Cristóbal. O lo era. Maté a mis amos y huí. El silencio que siguió fue absoluto. Los 4 hombres se miraron entre sí, procesando lo que acababan de escuchar. El capitán silbó bajito. Así que tú eres la que todos buscan. Hay carteles por todo Veracruz. Recompensa considerable por tu cabeza. Dominga asintió. No tenía sentido negarlo. Entonces supongo que me entregarán, dijo con una calma que la sorprendió a ella misma. O me tirarán al mar aquí mismo. De cualquier forma, está bien. Ya no tengo miedo. El capitán la estudió durante un largo momento. Sus ojos, curtidos por años de ver lo peor de la humanidad en los puertos y en el mar, parecían evaluar algo más que la recompensa que podría obtener. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. Dominga lo miró directamente a los ojos. Porque después de 9 años de ser tratada como un objeto, de ser violada cada noche, de ser golpeada por el simple hecho de existir, algo en mí se rompió. O quizás algo en mí finalmente se arregló. No estoy segura, pero sé que si tuviera que volver atrás, lo haría de nuevo. Prefiero morir libre que vivir encadenada. El capitán asintió lentamente. Se volvió hacia su tripulación. ¿Alguno de ustedes tiene problema con tener un polizón?, preguntó. Los 3 marineros se miraron entre sí. Uno de ellos, el más joven, habló. Capitán, la recompensa. El capitán lo interrumpió con un gesto de la mano. La recompensa es dinero manchado con sangre de inocentes. Yo he hecho muchas cosas malas en mi vida, muchas cosas de las que no estoy orgulloso. Pero entregar a una mujer que se defendió de sus violadores no es algo que vaya a añadir a esa lista. Se volvió hacia Dominga. Te llevaremos a Cuba. Allá la esclavitud fue abolida hace años, aunque todavía hay problemas. Pero al menos tendrás una oportunidad real. Dominga sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No era una esperanza ingenua. No creía que todo sería fácil de ahora en adelante. Sabía que la vida en Cuba sería dura, que tendría que empezar desde cero, que el fantasma de lo que había hecho la perseguiría siempre. Pero sería su vida, sus decisiones, su camino. Gracias, susurró, y por primera vez en 9 años, una lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de algo más complejo: alivio, gratitud y el reconocimiento de que quizás, solo quizás, el mundo no estaba completamente perdido.
El barco continuó su viaje hacia el sur. Dominga fue alimentada, se le permitió lavarse adecuadamente, se le dieron ropas limpias. Los marineros, aunque rudos, la trataron con una decencia básica que ella había olvidado que existía. Durante las noches, cuando el mar estaba tranquilo, Dominga se sentaba en la cubierta y miraba las estrellas. Las mismas estrellas que había visto desde los cañaverales de Veracruz, pero ahora las veía con ojos diferentes. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si algún día podría olvidar las cosas terribles que había vivido y las cosas terribles que había hecho. Pero sabía que cada ola que el barco dejaba atrás la alejaba más de su pasado y la acercaba a algo nuevo. Semanas después, cuando divisaron las costas de Cuba en el horizonte, Dominga se paró en la proa del barco, sintiendo el viento salado en su rostro. El capitán se acercó a ella. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Dominga lo pensó por un momento. Ya no, respondió. Ya he enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer. Lo que venga ahora, sea lo que sea, lo enfrentaré de pie, con la cabeza en alto. El capitán sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Entonces sobrevivirás. La gente como tú siempre sobrevive. La historia de Dominga nunca apareció en los libros de historia. Los archivos oficiales de Veracruz mencionan el asesinato de don Sebastián y don Rodrigo Montoya en octubre de 1888, pero los registros son vagos sobre lo que sucedió con la perpetradora. Algunos documentos sugieren que nunca fue capturada, otros que murió ahogada intentando escapar. La verdad, como sucede tantas veces, se perdió entre las grietas de la historia oficial. Pero en algunos pueblos de Cuba, en las comunidades afrodescendientes que sobrevivieron a la esclavitud y sus secuelas, circulan historias sobre una mujer que llegó en barco desde México, una mujer que había hecho lo impensable y había vivido para contarlo. No mencionan su nombre, quizás para proteger su memoria, o quizás porque los nombres son menos importantes que lo que representan. Lo que la historia de Dominga nos recuerda es algo que preferimos olvidar, que durante siglos, mientras los países celebraban sus independencias y sus constituciones proclamaban libertad e igualdad, miles de personas vivían en condiciones de esclavitud apenas velada, que detrás de las fachadas elegantes de las haciendas, detrás de los modales refinados de la alta sociedad, existía una brutalidad sistemática que destrozaba vidas, y que a veces, cuando el sistema falla completamente en proteger a los más vulnerables, cuando todas las puertas están cerradas y toda esperanza parece perdida, la única opción que queda es la que Dominga tomó: resistir, aunque el precio sea terrible. No sabemos con certeza qué fue de Dominga después de llegar a Cuba. Los rastros se pierden, como se pierden tantas historias de mujeres que la historia oficial prefiere ignorar. Quizás encontró paz, quizás encontró una nueva vida, o quizás cargó con el peso de lo que había hecho hasta el final de sus días. Lo que sí sabemos es que por una noche, en una hacienda de Veracruz en 1888, una mujer dijo basta. Y ese basta resonó más fuerte que todos los gritos que había guardado durante 9 años. Las sombras del pasado nunca desaparecen del todo. Permanecen en las paredes de las viejas haciendas, en los documentos olvidados de los archivos, en las historias susurradas que pasan de generación en generación. A veces, si escuchas con atención, puedes oírlas, voces de los que fueron silenciados, historias que merecen ser contadas. Esta ha sido una de esas historias. Una historia de horror, de resistencia, de ese límite invisible que existe entre la supervivencia y algo más. Si estos relatos del pasado te hacen reflexionar sobre las sombras que aún persisten en nuestro presente, quizás sea momento de seguir escuchando. Porque cada historia olvidada es una lección que nunca aprendimos, y cada voz silenciada es un eco que aún espera ser escuchado. Las historias más oscuras son también las más necesarias. Hasta la próxima sombra que decidamos iluminar.